Hola a todos y bienvenidos a Domoeng. Hoy vamos a ver cómo instalar WLED en nuestro Arduino y controlarlo desde Home Assistant. Vamos a ver cómo pasar de una lámpara monocolor aburrida como esta a una lámpara multifunción que la podremos controlar desde cualquier parte. Vamos a necesitar una lámpara, una tira de LEDs, un Arduino, un adaptador de 5 voltios y un poco de cable. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de GitHub de AirCookie. Os dejo el link en la descripción y lo que vamos a hacer es descargar el binario para instalar dentro del Arduino, dentro del Wemos D1 Mini. Si queréis leer toda la información, la wiki que tienen, si le queréis dejar un pequeño detalle, os lo agradecerá. Y tenemos que ir a la página de releases, donde descargaremos el binario para nuestro Arduino, en este caso el ESP8266. Simplemente le clicamos y ya se empieza a descargar. Otro programa que debemos descargarnos es el ESP Home Flasher. Este programa nos desplegará el binario dentro del Arduino. Así que cogemos la versión que queramos, en mi caso para Windows 64. Una vez todos los programas descargados, ejecutáis el ESP Home Flasher y seleccionáis el puerto en el que vuestro Arduino habéis conectado a través de USB. Por cierto, si os sale un mensaje de que este programa no es reconocido por Windows o puede ser algo malicioso, simplemente darle a más información y ejecutar igualmente, o sea, permitir que se ejecute, ¿de acuerdo? Iremos a buscar el firmware de WLED que acabamos de descargar y ya simplemente le damos a Flash ESP. Veréis que la luz del Arduino parpadea mientras el programa se instala dentro de él y una vez se queda fija ya lo tenemos listo y terminado para transportarlo a nuestra tira de LEDs. Bueno, pues una vez habéis desplegado WLED en el Arduino, nos toca configurarlo para que se conecte a nuestra red Wi-Fi. Lo que haremos es acceder a un nuevo punto de acceso, una nueva red Wi-Fi que el Arduino ha creado para nosotros, que se llama WLED-AP. Esta red Wi-Fi tiene una contraseña y le pondremos WLED 1234, todo en minúsculas. WLED-AP, conectamos, nos pide la contraseña WLED 1234. Se conectará. Esta red nos abre automáticamente un navegador, una ventana de navegador, ya sea tanto en el portátil o en el ordenador como a través del teléfono móvil, para que se conecte a nuestro Wi-Fi, ¿vale? Si no os abre, vais a una pestaña de vuestro navegador y escribís la dirección IP 4.3.2.1. Así os aparecerá ya esta ventana que yo tengo aquí abierta. Simplemente vamos a Wi-Fi Settings. Lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de nuestra red Wi-Fi y la contraseña de mi red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Yo os aconsejo mucho ponerle una IP estática a este Arduino. Nos evitará problemas en el futuro si se desconfigura y cambia de IP. Si la dejáis en 000, el router le asignará una IP automáticamente. ¿De acuerdo? Yo le voy a poner 192.168.0.12, por ejemplo. La puerta de enlace, el gateway, suele ser la IP que tiene el router. Si lo miráis en cualquier otro dispositivo veréis que suele ser la misma, pero acabada en 1. Máscara de red, si tenéis todo esto como yo más o menos, 255 y aquí le podéis poner un nombre. La verdad que a mí nunca me ha funcionado porque mis routers, los routers con los que yo he trabajado, no tienen DNS. Y ahora ya simplemente le damos a guardar y conectar. Esto se nos desconectará de nuestra red actual del Arduino y se volverá a conectar a la red que teníamos anteriormente. Una vez estemos conectados otra vez, simplemente tenemos que ir a la dirección IP que le hayamos puesto. En el caso de que la hayáis dejado dinámica,
tenéis que acceder a vuestro router, lo que ahí yo no os puedo ayudar porque cada router es distinto. Accedéis a vuestro router, miráis qué IP le ha asignado el router al Arduino y entráis ahí. Yo, como veis, le he puesto la 12, así que vamos a entrar en la 12 y ya estoy dentro de lo que es WLED que está instalado en el Arduino. Esto es una página web que está almacenada dentro del Arduino para controlar la tira LED. Como veis, podéis elegir los colores, cualquier color, los efectos que tenemos, segmentos, vamos, de todo. Ya lo iremos viendo. Bueno, pues este es el chip que vamos a utilizar para construir nuestra lámpara. Es un Wemos de 1 Mini. Está basado en el ESP8266, ¿de acuerdo? Yo ya tengo el cable presoldado que va a conectar con la tira LED. Esta es la tira LED que vamos a utilizar. Es una tira de 5 metros, pero no la vamos a utilizar toda. Como veréis, tenemos que fijarnos en esta flechita de aquí, que esta es la dirección de la señal, entra por este lado y termina saliendo por este otro. Si quisiésemos empalmar otra tira, simplemente la conectamos aquí. Conectamos otra tira y listo. ¿De acuerdo? Así que nos fijaremos y empezaremos a conectarlo siempre aquí. Este cablecito viene con la tira LED y lo que he hecho ya es soldarlo al Wemos. Como veis, cable rojo va a 5 voltios, cable blanco va a la G, tierra, y cable verde va a D4. Así que lo único que haremos será conectar el principio de la tira con nuestro conector. Una vez que está conectado, el Wemos mandará la señal a la tira LED. Para darle energía voy a reutilizar este cargador que tenía por casa. Es un cargador que saca 5 voltios, 2 amperios. Como veis, he hecho un cortecito aquí y os voy a mostrar cómo queda funcionando. Aquí tengo estos clips, son muy útiles, la verdad. Simplemente conectamos el blanco, que es negativo, y el rojo, que es positivo. Rojo a un lado, blanco en otro. Rojo positivo del cargador con el rojo positivo de la tira y negro del cargador con el blanco de la tira, negativo con negativo. Cerramos todo, tenemos todo listo. Enchufamos el cargador y ya tenemos la tira sacándonos unas lucecitas. Ahora vamos a ver cómo instalarla en la lámpara. Bueno, como veis ya tengo la tira de LED soldada al cargador y enroscada en la varilla de la lámpara. No sé si se aprecia bien, pero he cortado por aquí, por estos puntos de unión. Por ahí es por donde tenéis que cortar los tres. Ya solo nos queda montarla en el soporte que trae la propia lámpara, que es este de aquí. Soporte con su luz. Esta funcionalidad no la perdemos porque tiene este botón y lleva un enchufe que va aparte. ¿De acuerdo? Así que tendremos esta luz y encima la varilla con los efectos. Ya veréis que queda muy bonito. Como veis, ya está montado en su soporte. Las luces están funcionando perfectamente con sus efectos y no pierde la funcionalidad de la lámpara. Tenemos ya el proyecto casi finalizado. Bueno, ahora vamos a ver cómo integrar WLED que tenemos instalado ya en el Arduino en Home Assistant. Probablemente os habrá salido una notificación aquí diciendo que tenéis un nuevo dispositivo descubierto. Si le pincháis os llevará directamente a la integración, y si no, como ya vimos en el anterior vídeo, tenemos que ir a configuración, integraciones y buscar WLED. Si se ha autodescubierto, perfecto, y si no, pues ya sabéis, le dais aquí al más y escribís WLED
y aquí ponéis la IP que habíamos puesto, que en mi caso era la 12. Submit y ya lo tenéis. Como a mí se me ha autodescubierto, simplemente le damos a configurar y a Submit. Ya lo tenéis configurado. Os reconoce un dispositivo y, como hemos dicho, pues aquí está, ¿no? Las escenas, automatizaciones, entidades, añadir a Lovelace para que salga en vuestra página. Vamos a dar a Home. Desde aquí se enciende y se apaga. Ahora está apagado, encendido. Todas las opciones, los 3 puntitos, igual que teníamos en el otro lado, en la página de WLED. Aquí también tenemos todos los efectos que puede hacer. Por supuesto, en la página de WLED tenemos más opciones, podemos manejarlo mejor, pero desde aquí, desde Home Assistant, tenemos también todas las opciones. Podemos ir cambiando de colores, el color, la temperatura del blanco, que en realidad son colores. Pero bueno, hasta aquí ir comprobando qué efectos tiene, ponerlo a vuestro gusto y nos vemos en el siguiente vídeo.